esta línea de investigación tiene que responder durante los 5 primeros años y dejar las bases para seguir respondiendo durante los 5 años siguientes dos preguntas básicas. ¿Cuál es el presupuesto global de gases de efecto invernadero, en específico anhídrido carbónico, metano y nitrógeno, nitroso, óxido nitroso, en las turberas y los bosques y los ecosistemas acuáticos? Segundo, ¿cuáles son los efectos de retroalimentación entre el cambio global y estos presupuestos en los ecosistemas en varios escenarios, ¿no es cierto?, que son los modelos del gas de cambio climático? Así que estas preguntas se van a abordar a distintas escalas espaciotemporales, lo que explica parte de la sesión de hoy día, que se enfoca en una escala particular. Y los resultados entonces van a contribuir tanto a la ciencia básica como a la ciencia aplicada y van a tener origen en la isla Navarino, como es el caso de hoy, pero también van a integrar con el tiempo algunos resultados y algunas exploraciones que hemos hecho en la cordillera Darwin, el archipiélago Cabo de Hornos y el archipiélago Diego Ramírez, todos de estos dentro de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Entonces, realmente estoy muy contento de que todos los investigadores podamos pensar cómo vamos abordando estas preguntas en un sentido que tienen estos centros de investigación, en que no hay una dualidad entre curso y educación e investigación. Y en ese sentido, los protagonistas son los estudiantes de posgrado y esperamos que esto, bueno, catalice nuevas publicaciones en coautoría lideradas por la doctora Brenda Riquelme y el doctor Fred Talazo, a quienes tengo el gusto de presentar y dejar con ustedes en este momento. El doctor Fred Talazo está en el prestigioso Instituto de Investigación a nivel latinoamericano y mundial, Sinvestar, en México, y la doctora Brenda Riquelme está en nuestra sede CHIC en Puerto Williams. Muy bienvenidos y bienvenidas todas y todos, y muchas gracias, Fred y Brenda, por asumir la primera clase y seminario en esta serie de cursos. Muchas Gracias. gracias, Ricardo. Entonces voy a compartir la pantalla. Brenda, ¿estás con nosotros? Sí, estoy aquí. Bueno, buenas Se ve tardes a bien todos así, y ¿no? todas. Sí, Bien. yo lo veo súper. Bien. Todos los demás me imagino que sí. Bueno, el día de hoy vamos a presentar en este contexto de línea de investigación que tiene que ver con las mediciones de gases de efecto invernadero en ecosistemas subantárticos. Una parte de esto es, y este es un buen nombre, que es balance de carbono en ecosistemas magallánicos, la ingeniería al servicio de la ecología. ¿Y por qué la ingeniería? Bueno, les cuento brevemente. El doctor Talazo es ingeniero de formación y se ha dedicado ya hace más de 2 décadas en trabajar en el desarrollo de metodologías para determinar y cuantificar estos gases en diferentes ecosistemas a lo largo del mundo. Yo, por otra parte, me he dedicado a trabajar bueno, soy bien generalista, he trabajado en varias cosas y me dediqué a trabajar con el doctor Talazo desde que partió esta línea, desde que partió el TIC, y he sido su postdoc asociado. Bueno, para comenzar, les voy a hacer un pequeño y sencillo recordatorio de qué es la atmósfera, porque hoy día es nuestro tópico de interés. En esta lámina podemos ver que la Tierra estaría en este color azul, la atmósfera, que es una pequeña línea que se ve en celeste, sería entonces esta capa de gases que rodea el planeta y que está y se sustenta, digamos, en este lugar por la gravedad del planeta. Esta capa de gases o atmósfera cumple un rol clave en todo lo que tiene que ver con la vida en la Tierra. Entonces, bueno, la atmósfera está delimitada por un límite, valga la redundancia, que se denomina la línea de Kármán, que está aproximadamente a 100 kilómetros desde el nivel del mar. Y este límite imaginario es lo que separa
la atmósfera del espacio. Como a medida que se va alejando la atmósfera, que es esta capa relativamente gruesa de 100 kilómetros, de la Tierra, la gravedad afecta menos. Entonces, si lo pensamos respecto a presión atmosférica, estos 100 kilómetros de extensión vertical de la atmósfera sería equivalente a 8 kilómetros. Entonces, es relevante esta distribución que tiene a lo largo de la columna vertical. Bueno, ¿cuáles son estas funciones clave que cumple la atmósfera? Principalmente tiene que ver con que hay una protección, un filtro de la radiación solar, principalmente de las de alta energía, como la radiación ultravioleta B y C. También participa en la regulación de la temperatura, y esto es súper importante porque durante el desarrollo del planeta, en la historia de la Tierra, eh, la acumulación de los gases que conforman la atmósfera se generó a través de procesos químicos en el planeta, y la acumulación de estos gases generó el aumento de la temperatura en la Tierra, que es lo que permitió que se pudiera desarrollar la vida, generó las condiciones óptimas para que se desarrollara la vida en el planeta. Entonces, esa función no es menor. Además, permite el transporte de agua, como les decía, de calor, y también es una fuente de nitrógeno molecular, dióxido de carbono y oxígeno, que ya sabemos cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la vida. Bueno, los gases de efecto invernadero, como podemos ver en esta imagen, estaría compuesta principalmente de el óxido nitroso con un 6%, metano con un 16% y el dióxido de carbono con un 76%, que es, digamos, el gas predominante en la atmósfera. Hoy día alcanza una concentración de 425,1 partes por millón, y este 76% corresponde a un 0,04% del volumen total del aire. Y esto es súper relevante porque yo les voy a comentar en breves instantes cuál es el rol que tiene en el calentamiento de la Tierra. Y es súper importante destacar que pequeñas cantidades, o sea, en partes por millón, este 0,04% del volumen total tiene una contribución muy relevante. Como podemos ver, en la parte derecha de la lámina está el Sol, está la Tierra, estaría la capa de ozono, representada por estos tres colores, que son los gases que tenemos en la parte izquierda. Y lo que ocurre es que el Sol emite radiación que llega como luz y calor al planeta. Parte de esa radiación es absorbida y otra es reflejada hacia el espacio. La parte del calor que queda dentro de la Tierra está dada porque estos gases de efecto invernadero, dadas sus características moleculares, retienen calor. Entonces, en los balances naturales del planeta se acumulan estos gases por procesos químicos y o biológicos, y en la historia se ha mantenido un balance hasta ahora. Eh, Profesor Talazo, vamos a presentar esta diapositiva. Perdón que interrumpa. Sí, bueno, si quieres decir brevemente la historia del cambio climático, de lo que sabemos del cambio climático. Ok. Bueno, entonces, desde los años 1800 hay distintos científicos que han estado proponiendo y describiendo el concepto del efecto invernadero. Desde este balance natural que comentaba anteriormente, a lo que ha ido ocurriendo con el aumento de la concentración principalmente de dióxido de carbono entre los otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, y este aumento, que ha sido además casi exponencial en los últimos años, se debe a un efecto antropogénico en donde la quema de combustibles fósiles podrían estar calentando el planeta, es lo que se proponía en esos años. Sin embargo, a principios de los 1900 se subestimó qué tan rápido podía ser ese proceso.
Posteriormente, a finales de los años 50, eh, Keeling instaló un medidor por primera vez de dióxido de carbono en Hawái, dando origen a esta famosa curva de Keeling, que es la que describe este aumento que yo les comentaba casi exponencial de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Como pueden ver, el aumento es casi de 100 moles por fracción o partes por millón, solamente en menos de 100 años, digamos. Eso quiere decir, en 70, 80 años. Posteriormente, desde el año 1965 en adelante y hasta el 2000, distintas opiniones científicas han sido expuestas hacia todo lo que tiene que ver con los países, con este conocimiento global, con el desarrollo e instauración de instituciones como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que todos deben conocer como el IPCC, que toman consideración y conciencia de este efecto invernadero, donde se observa este aumento significativo de la concentración de dióxido de carbono y por lo tanto este aumento de la temperatura de la Tierra. El IPCC fue concluyente en que principalmente las actividades humanas estaban haciendo este efecto o alterando la atmósfera de manera rápida. En 1997 se establece el Protocolo de Kioto, que fue el primer acuerdo internacional vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al que se adhirieron distintos países, y desde el 2000 el cambio climático es por fin, y tardíamente en lo personal, creo, es reconocido como un problema global urgente. Y esto quizás Fred lo puede explicar porque él tiene el ímpetu de explicar esta lámina mejor que yo. Sí, o sea, desde hace un cuarto de siglo sabemos del cambio climático y no obstante, en el día de hoy, todavía 9% de los españoles niegan el cambio climático y 15% de los estadounidenses lo niegan. Entonces pasamos un cuarto de siglo debatiendo, hablando de conspiracionistas, de negacionistas, de activistas, de todo un debate, pues típico de la sociedad humana. Y en la actualidad todavía hay gente muy poderosa que piensa que no hay cambio climático. Los más famosos son Donald Trump, Jair Bolsonaro en Brasil, Robert Murdoch, pues un financiero muy importante, Alex Jones, Claude Alegre, que fue ministro de Ciencia y Investigación en Francia, etcétera. ¿Tú sigues, Brenda? Sí, sí, sí. Bueno, en este contexto que les hemos comentado, eh, ¿por qué es relevante medir emisiones? Bueno, está el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, y serían estas las dos únicas organizaciones que estarían hoy día haciéndose cargo tanto de revisar la literatura, la información científica, las mediciones, los datos duros, y generar informes para los tomadores de decisiones de los distintos países, que sería el IPCC, y luego la Convención Marco lo que hace es tomar esta información, tomar además reportes de los países que están adscritos a esta convención realizar análisis de estos datos. Y en ese sentido, lo que hacen es generar estos inventarios con los datos, que son lo que presenta cada uno de los países, para entonces tener 6 apartados en cada inventario. Estos inventarios entonces son principalmente energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, uso de suelo, cambio de suelo y suelo forestal, y además desechos y un grupo que además incorpora distintas variables. Cuando nos vamos al apartado 4, que es el de uso de suelos principalmente, siempre se hace énfasis y se considera solo el impacto, perdón, antropogénico en los ecosistemas, como por ejemplo la deforestación, aforestación, reforestación y conversión de los ecosistemas, pero no se considera cuál es la línea base natural. Recordemos, como les comentaba al principio de la presentación,
siempre ha existido antes de los efectos antropogénicos un equilibrio, un balance de estos gases de efecto invernadero desde la naturaleza, de la parte de procesos químicos y biológicos, y de la atmósfera a los ecosistemas y de los ecosistemas a la atmósfera. Entonces, en este sentido, eh, para nosotros es súper importante tener eh, información real y datos duros respecto de cuál sería la contribución de las fuentes naturales al ciclo global, cuáles son los futuros cambios en ecosistemas naturales y con esta información alimentar modelos climáticos que nos permitan prever retroalimentaciones climáticas, estas feedback que describía Ricardo al principio en su presentación, y de esta forma entonces determinar impacto en políticas de mitigación. Y en este sentido, a la fecha, existen las soluciones basadas en la naturaleza, que son soluciones que aprovechan los procesos naturales para mitigar el cambio climático. Y aquí un ejemplo sencillo sería comentar sobre la reforestación, porque ahí estamos aprovechando lo que tiene que ver con la fotosíntesis, ¿cierto?, de los árboles para bajar las emisiones de dióxido de carbono a través de la fijación de este gas. También están los compromisos voluntarios de cada país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que les mencionaba en esta convención, en las láminas anteriores, en donde hay esfuerzos de cada país para generar una contribución a un esfuerzo global. Y por último, bueno, los bonos de carbono. Y lo importante entre el punto anterior, los compromisos voluntarios de cada país y los bonos de carbono, es importante que les cuente que en Chile existe la ley 21.455, que dentro de todas las cosas que incorpora tiene políticas de bono de carbono, que, bueno, en términos simples, el bono de carbono es un certificado negociable en donde una industria, una empresa, tiene, entre comillas, el derecho o la posibilidad de emitir una cierta cantidad de dióxido de carbono que es neutralizado por una práctica de consumo de dióxido de carbono. Entonces, de esa forma hay una neutralización, una empresa que, no sé, la industria de la pintura, que libera cierta cantidad de dióxido de carbono, reforesta toda un área catastrofizada y puede neutralizar. El problema es que, como dice esta lámina, son compromisos voluntarios. No hay una obligatoriedad para cumplir con estas prácticas y tampoco hay fiscalización de el cómo se mide la huella y cómo se determina el bono. Y eso es grave hoy día en el contexto que Chile se ha comprometido al año 2025, o sea, ahora, a llegar al pic de las emisiones de dióxido de carbono, avanzar y el 2050 cumplir la carbono neutralidad. Sin embargo, en el escenario actual, en lo personal, creo que estamos bastante más lejos que el 2050 para cumplir con esa meta. Gracias, Brenda, por esa introducción. Entonces, creo que es importante, Fred, ¿sí? Una lámina anterior, solamente como un breve eh, comentario tal vez a la excelente introducción, Brenda, está Eduardo Barros. Usted nos puede dar un mini comentario sobre esta lámina que es muy relevante para la relación con políticas públicas. No sé, Eduardo, si nos complementas algo o lo dejamos para el final, como tú prefieras. Como prefiera Brenda o el profesor Talazo, te agradezco, pero yo a Da disposición. igual, adelante. Sí, adelante. Gracias. En primer lugar, felicitar este espacio, felicitar a quienes lo organizaron, a quienes han estado trabajando, al director de investigación, a Paula y a todo el equipo. Lo segundo es que efectivamente eh, hay convenios internacionales que sí son obligatorios, eh, pero el grado de, cuando tienes un convenio internacional, lo que tiene que hacer el país tiene dos fórmulas. Uno, los convenios cuando afectan los derechos humanos se llaman autoejecutables. Les voy a colocar y disculpen el ejemplo, los de pueblos indígenas. Es decir, que no es necesario que se dicte una ley.
En el caso de Chile, cambio climático, sí se dictó una ley y eso hace que haya instrumentos que el país va implementando. Por ejemplo, como bien dijo la doctora Brenda, los informes del panel y tenemos que nosotros informar en el cumplimiento a ese convenio. Lo que sí creo que es muy preciso que dice la profesora es que los bonos de carbono hoy día es un mercado que está crecientemente regulado. Eso es, ese es un proceso. Primero, porque está siendo regulado en el mercado, es decir, tenemos distintos tipos de instrumentos y bonos y en su momento podríamos aportar, algún especialista hicimos un informe sobre eso, y porque por las toneladas que se emiten hay un precio valor de mercado. Y se da la paradoja que hoy día los que más emiten bonos en Chile, porque sí se emiten, son deforestaciones de plantas exóticas. Y porque además el tipo de bono que hoy día se aplica es de un bono que tiene que reemplazar el destino que tenía. Es decir, si yo voy a cortar ese bosque, aunque fuera exótico, el momento en que lo mantengo, puedo emitir ese voto. Por lo tanto, hay distintos instrumentos de los bonos de carbono, hay bonos azules, hay bonos verdes, y tal como lo ha planteado Brenda, yo diría que el proceso de implementación ha sido gradual y que hay distintos casos. Chile lo que ha emitido, y en eso recientemente en Punta Arenas, esta semana, hubo un panel, y sí se reconocía por parte del BID que Chile lo primero que hizo fue emitir un bono del Tesoro, un bono público, pero no asociado a soluciones de naturaleza, sino que fue un bono que se emitió a partir de la infraestructura eléctrica, es decir, que emitía menos contaminación, como el metro. ¿Y eso qué permitió? Y con esto termino, que la deuda de Chile, la deuda que contrajo el Estado de Chile, fuera a una mejor tasa. Se descuenta de tasa a propósito de que Chile tiene una infraestructura que emite menos, como es el metro. Eso. Son procesos graduales, son complejos y que Chile, si bien ha tenido alguna acción, todavía le falta una arquitectura o una legislación más precisa que complemente la ley de cambio climático y también que implemente los bonos verdes o los instrumentos que podrían estimular lo que muy bien han dicho ustedes, cómo incentivamos a que haya menos emisión. Muy bien, gracias Eduardo. Creo que tu participación fue muy importante. Entonces, hasta ahora hemos visto que a pesar de que el IPCC y la ONU no considere las emisiones bases de los ecosistemas, nosotros los tenemos que medir. Es muy importante para soportar la política del país en términos de reducción de emisiones y para poder prever el impacto que tendría el cambio climático. Entonces, ¿cómo eso se articula dentro del proyecto CHIC? El proyecto CHIC que lidera Ricardo Rossi ya tiene un poco más de 3 años y se articuló alrededor de 3 líneas y como lo dijo en la introducción, Ricardo, la línea 1 se llama Centinelas del Cambio Climático, donde 4 excelentes amigos y colegas estudian el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas, alto andino, bosques, lagos, ríos, turberas y costas. Y nosotros, dentro de esa misma línea, Brenda y un servidor, estudiamos la captación y la emisión de gases de efecto invernadero a partir de esos ecosistemas. Ahora nos enfocamos principalmente a bosques y turberas. ¿Por qué? Pues porque son ecosistemas dominantes de la región sur. Lagos y ríos no los olvidamos, pero eso fue el objeto de desarrollos pasados, entonces tenemos ya algo preparado. Y ecosistemas costeros es un tema que arranca ahora con la participación del grupo de Andrés Mancías en la captura del carbono por los bosques de kelp en los ecosistemas. Entonces, ¿por qué nos interesamos tanto a bosques y a turbera? Pues la primera razón es que los bosques terrestres representan 170.000 kilómetros cuadrados en Chile. No sé, debe ser como el 25% de la superficie nacional.
Esos bosques han acumulado 2,2 gigatoneladas, miles millones de toneladas de carbono, que equivale a 8 gigatoneladas de CO2. Tienen un alto valor ecológico, comercial, cultural y capturan cada año 19 megatoneladas, es decir, millones de toneladas de CO2 equivalente, que corresponde más o menos al 22% de las emisiones totales de Chile. Muy importante. Ahora, una forma de expresar la importancia de un ecosistema es presentar la relación que existe entre la cantidad total de CO2 equivalente almacenado en el ecosistema comparado con las emisiones total de Chile. En el caso de los bosques, significa que si deforestáramos todo Chile, pues tendríamos una emisión de CO2 a la atmósfera equivalente a 93, casi un siglo del país. Entonces, eso refleja la importancia que hay de proteger esos ecosistemas. En el caso de turberas es todavía más importante, porque en superficie no son tantos, son 45.000 kilómetros cuadrados, 30.000 de esos kilómetros cuadrados de turbera están en Magallanes y acumularon 4 gigatoneladas de carbono, o sea, 15 gigatoneladas de CO2, a lo largo de los 12 o 13.000 años que tienen esos ecosistemas, donde muy lentamente, milímetro por milímetro, acumularon carbono en una capa que en Chile es tradicionalmente de 8 a 12 metros de profundidad. Ahora, la cantidad de carbono almacenada es mayor a la de todos los bosques de Chile. No hay debate sobre la proporción, pero todos están de acuerdo para decir que hay más carbono en turberas que en bosques. Y capturan más o menos lo mismo que los bosques, es decir, 17 millones de CO2 equivalente al año. Pero si comparamos la cantidad de CO2 almacenada con la producción de gases de efecto invernadero de todo Chile, pues estamos en un ratio de 163. Es decir, que si destruyéramos las turberas, sería realmente dramático y son ecosistemas que se tienen que proteger a toda costa. Los bosques de kelp parecen pequeños comparado con los bosques y las turberas, pero no obstante son muy importantes. Son 7.000 kilómetros cuadrados. No se sabe exactamente cuánto están capturando de gases de efecto invernadero y la proporción entre cantidad almacenada y emisiones totales es más pequeña que la de los bosques o de la turbera, pero no obstante, los bosques de kelp son ecosistemas muy sensibles, muy importantes para una larga lista de servicios ecológicos que están rindiendo. Muy bien, entonces al inicio del proyecto, hace un poco más de 3 años, nos fijamos como objetivo, arrancando con la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en bosques y turberas. Es muy complejo. Basta establecer la lista de los parámetros directos importantes sobre la emisión de gas para darse cuenta que es una matriz de una tremenda complejidad. Y a esa matriz de complejidad tremenda tenemos que añadir el objetivo muy optimista del CHIC, que es estudiar esos ecosistemas en toda la zona de la reserva de la biosfera Cabo de Horno, donde existe una tremenda diversidad climatológica y de otra naturaleza. Entonces, estábamos ante un reto tremendo. Y cuando uno quiere medir un ecosistema muy complejo, tiene, creo, 2 estrategias. O intenta buscar métodos que permiten sacar valores promedio. Sacar valor promedio es, por ejemplo, la turbera este día emitió tanto. Si es un valor promedio, significa que integra la complejidad y la variabilidad global del ecosistema, pero no permite distinguir los factores o los parámetros específicos. O sea, no sabemos de toda la turbera que emitió tanto, no sabemos cuál es la zona de la turbera que emitió más o que emitió menos. La otra estrategia es medir en muchos lugares y tiempos diferentes para poder distinguir los factores o los parámetros específicos que modulan la emisión de gases de efecto invernadero, pero esa estrategia requiere un mayor esfuerzo experimental y analítico. Y como nos gustan los retos, es esa estrategia que elegimos.
Es decir, que decidimos medir muchos puntos y en muchos tiempos la emisión de ecosistemas en ecosistemas del extremo sur. ¿Cómo hacer eso con desarrollo metodológico? Eso fue nuestro primer objetivo, es decir, buscar métodos portátiles, rápidos y exactos que permitan justamente acumular muchos datos en poco tiempo. Y finalmente el planteamiento era ampliar la aplicación y extendernos a toda la región para considerar la variabilidad de la región en términos de emisiones de gases. Entonces voy a mostrar dos ejemplos y el primero es lo que hemos hecho en la medición de gases de efecto invernadero en bosques. Cuando hablamos de intercambio de gas entre los bosques y la atmósfera, pues el oxígeno, CO2, metano, óxido nitroso, agua, es bastante conocido. Pero hay todo un sector, toda una zona que es un poco gris, digamos, que no conocemos bien, es el intercambio entre los troncos de los árboles y la atmósfera y entre los suelos y la atmósfera. Suelos que obviamente están bajo la influencia de las raíces de los árboles. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar métodos para estudiar eso. De forma tradicional, si queremos medir la emisión de gases del tronco de un árbol, ¿no? Como por ejemplo en esa figura, se encierra una pequeña superficie del tronco con lo que llamamos una cámara, es decir, un recipiente relativamente flexible que permite acumular el gas que se emite del tronco. Con un analizador podemos ver el aumento de concentración con el tiempo y por lo tanto determinar entre 2 y 5 minutos la emisión a la atmósfera. Pero todo eso implica que no haya fugas, ¿verdad? Porque si no, no habría acumulación de gas dentro de la cámara. Ahora, es muy fácil en algunos árboles, en otros no tanto. Ustedes que son del sur de Chile, pues conocen bien el mire y saben que el tronco del mire es muy rugoso, muy irregular. Igual en México estudiamos un árbol que se llama el mangle blanco, con una corteza muy irregular. Entonces, la estrategia tradicional de nuestros excelentes colegas de otras universidades es poner cemento, polímeros, diferentes tipos, para intentar impedir esas fugas. Ahora, entonces, si hay fugas entre la cámara y el tronco, pues eso debilita los cálculos o dificulta los cálculos. Pero el problema es que utilizar con cemento u otros polímeros para impedir las fugas implica esfuerzos y tiempo. Y por lo tanto, el tiempo que uno dedica a poner cemento es tiempo que no mide emisiones del árbol. Entonces se reduce de forma muy significativa la eficiencia del muestreo. Nuestro planteamiento al inicio de este proyecto CHIC es no intentar corregir las fugas, pero en lugar de eso, considerarla en los modelos matemáticos que usamos para describir el comportamiento de los árboles. Y eso nos permite, de forma no tan complicada, pero aumentar de forma muy significativa la eficiencia de muestreo. Y entonces así pudimos multiplicar por 5 o por 10 la cantidad de árboles que uno puede medir en un mismo día. Ahora, seguimos progresando en ese eje y este año, en el mes de febrero pasado, enero y febrero pasado, nos dedicamos a intentar mejorar todavía la frecuencia de medición en los árboles. Desarrollamos un pequeño sistema muy sencillo que, no sé, costó 50 lucas, ¿no? Muy poquito, y es un sistema de ventilación con un temporizador que conectamos a las cámaras. Y eso nos permite, ven en esas curvas, una parte que sube, luego que baja, sube cuando está midiendo y baja cuando está ventilando. Y eso nos permite, con poco gasto, pues sacar 15 datos por hora durante varios días y ver el ciclo diurno, nocturno, etcétera. Lo mismo para el CO2, el principal gas de efecto invernadero, como para el metano, el segundo gas de efecto invernadero. Y pueden observar que durante este verano observamos una enorme emisión de CO2 a partir de los árboles de Navarino y una captura de metano. Eso no se sabía tanto, una pequeña captura del metano.
Bien, aprovechamos también de la experiencia de otro grupo de investigación mexicano, el CICI, que está en Yucatán, en Mérida, Yucatán, en México, y ellos nos enseñaron cómo instalar sistemas de medición de flujo de savia. El flujo de savia es muy importante para entender la fisiología del árbol. Y entonces ahora tenemos toda la metodología necesaria para no solamente medir las emisiones, pero para comprender cuál es la mecánica que lleva a esas emisiones. Segundo ejemplo son las turberas. Las turberas, pues ven aquí una foto y se dan cuenta de la complejidad que es, ¿no? Donde esa foto fue tomada es la turbera Omora. Allá la turba tiene 8 metros de profundidad. Pueden ver que en la superficie hay mini árboles, hay diferentes tipos de plantas, es tremendamente complejo. Y hay muchos mecanismos o procesos biogeoquímicos que intervienen en la emisión o la captura de gas. Y entonces, pues, entre los factores que explican la heterogeneidad y que explican una variación en las emisiones está la profundidad, la hidrología, tipo de vegetación, microtopografía, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, allá tenemos dos estrategias posibles. La primera sería medir la emisión promedio de toda la turbera de una vez o decidir medir muchos puntos diferentes en la turbera. Cubrimos los dos. Gracias al apoyo del IEB por proyectos que en el pasado fueron aprobados, los cuales vino mucho Ricardo Rossi, así como Jorge Pérez de la Universidad de Chile, pues se pudo comprar e instalar torres de edicovarianza. Gracias. Es un método muy usado no sé si podemos silenciar a los que hablan. Las torres de dicovarianza consiste de forma muy sencilla, muy resumida, en medir la velocidad del viento en los tres ejes, tres dimensiones, y al mismo tiempo, con alta frecuencia, medir la concentración del gas de interés. Por ejemplo, CO2 y metano en el caso de la turbera. Aquí tiene una foto de la torre de edicovarianza instalada en la turbera de Omora en la isla Navarra. Y entonces con ese método se puede determinar la componente vertical de la emisión de metano dentro de la turbera. Y por lo tanto tenemos datos en continuo de todo lo que llamamos el footprint, de toda la zona, la huella de la turbera en tiempo real casi. En ese proyecto participa Jorge Pérez, Matías Rocoso, que es del CHIC, y Cristian Viajardo, que es un asistente de Jorge Pérez en la U de Chile. Tenemos una instalada en la turbera y esa es la otra en el bosque que tenemos en Omora. Es, en mi opinión, el mejor método que tenemos para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero porque nos da una alta resolución temporal, produce enorme cantidad de datos y nos da de inmediato un valor promedio sobre todo el ecosistema y es bastante interesante. No obstante, tiene muy baja resolución espacial, es decir, que difícilmente permite explicar variaciones en las emisiones en función de especificidades locales dentro del terreno. Otro inconveniente es un costo entre $70,000, lo que costó la torre del bosque, y $120,000 lo que costó la torre de Eddy en la turbera. También es de alta tecnicidad, no es tan fácil y tiene un importante requerimiento de mano de obra súper especializada. Y el otro problema es que no es móvil, o sea, no es totalmente compatible con los objetivos del CHIC, que es explorar toda la zona del Cabo de Horno, la zona de la Reserva de la Biosfera, para entender cómo se comporta la región. Entonces hay otro método, que es el método de cámara, que es semejante a lo que explicaba para los árboles. La idea es enterrar dentro del suelo un collar para asegurar la hermeticidad de la cámara. Ese collar tiene un sello de agua, es decir, una pequeña ranura donde se acumula agua y donde se puede poner el domo que sea entonces hermético. ¿Sí? Entonces, al igual que en los árboles, se mide la acumulación de gas durante el tiempo
para determinar las emisiones. Es muy bueno. Permite medición directa de las emisiones en puntos específicos, o sea, podemos estudiar aspectos muy particulares del ecosistema y se puede automatizar. Si ven en esta foto, hay sistemas de apertura de cierre que son automatizados. De hecho, tenemos como 4 o 5 de esas cámaras instaladas en la turbera de humo. El problema es que la instalación del collar obliga a cortar la vegetación que tenemos en la superficie y eso impacta el ecosistema. Entonces, la mayoría de los investigadores dicen que hay que esperar 24 o 72 horas antes de empezar las mediciones, pero nadie sabe a ciencia segura de si todavía hay un efecto o no del corte que se hizo. Además, como se usa generalmente un sello de agua, se buscan terrenos horizontales y pues los que conocen las turberas saben que el terreno es todo menos horizontal. Y el costo, cada cámara cuesta entre 10,000 y 15,000 dólares americanos y por lo tanto el hecho de esperar y de que cueste mucho limita en número y en movilidad la aplicación de este método. Y la mayoría de los estudios publicados reportan de 3 a 10 lugares estudiados, lo cual es, en mi opinión, muy lejos de ser suficiente. Entonces, nuestro planteamiento es parecido a lo que hicimos en los árboles, es no usar collar para no tener que cortar la vegetación, para no minimizar lo máximo posible el impacto sobre ecosistemas, no intentar corregir las fugas, pero considerarla en los modelos matemáticos que usamos para describir. Eso permite medición directa, sin demora y sin perturbar el ecosistema. Y entonces aumenta, pero mucho, la eficiencia del muestreo. Y aquí pueden ver el primer modelo, que nada más era una canasta cubierta de una hoja de plástico y una cadena de metal, y eso nos permitió determinar muy fácilmente las emisiones de gases, los intercambios de gases en la turbera humora. Y llamamos este método el sistema de la cámara de falda. Ahora, poco a poco avanzamos durante esos 3 años hasta sistemas más sofisticados y desarrollamos 3 generaciones de sistemas de medición. El último es el que probamos este verano pasado. Y todo eso para aumentar la portabilidad del sistema, poder medir con mayor rapidez y mayor precisión y exactitud. Y les voy a dar unos 3 pequeños ejemplos de lo que hicimos con esas 3 generaciones de cámara. El primer año, lo que hicimos es estudiar las variaciones espaciales de las emisiones a corta escala, es decir, en pequeños cuadritos de 3 por 3 metros. Y pueden ver que pudimos determinar una tremenda variabilidad a muy corta escala. Pero eso no se podía hacer con los métodos tradicionales. Solo es este tipo de cámara que nos permitió hacer este tipo de estudio. El año siguiente, lo que hicimos es buscar determinar la actividad fotosintética del ecosistema, no de las plantas que constituyen el ecosistema. El matiz es importante. Es decir, medir realmente la actividad fotosintética en el piso con el ensamblaje complejo de plantas que hay en las turberas. Y eso en función de la irradiancia, que es un factor importante para predecir cuál es la captura de carbono en función de la intensidad solar, ¿sí? Y pues avanzamos en ese sentido y pueden ver que en lugares diferentes siempre nos daba el mismo tipo de comportamiento que nos permitió caracterizar matemáticamente el comportamiento de la turbera. Y último ejemplo, eso es de este verano pasado. Esa es una vista de Google Earth de la turbera Mora, muy cerca de Puerto Williams, frente a la fibra óptica austral, y caracterizamos aquí el perímetro rojo que pueden ver al lado de la laguna que tenemos, con un sistema así totalmente portátil de un nuevo diseño de cámara y un detector de gas también nuevo que uno puede llevar como una mochila. Es decir, que un solo operador podía caracterizar las emisiones de gases. Y estamos bastante orgullosos de haber logrado en 4 días la determinación de emisiones de metano
emisiones de CO2 y de metano por triplicado en 126 puntos, midiendo al mismo tiempo 9 parámetros característicos de las turberas. Y eso nos permitió sacar mapas de emisiones de la turbera entera, donde pueden ver las pequeñas cruces en los lugares donde medimos y pueden ver pues que finalmente existe una alta dispersión espacial de las emisiones, pero que hay como que paralelismo entre la emisión de CO2 y el de metano. Nos falta mucho por interpretar a partir de esas figuras, pero parece que vamos por buen camino. Entonces, ese fue el desarrollo metodológico. Entonces, ahora ya tenemos los métodos, ya tenemos todo listo, podemos pasar a la segunda etapa y empezar a estudiar aspectos específicos de funcionamiento de los ecosistemas y podemos empezar a desplazarnos en toda la región para determinar, pues, para poder reflejar el comportamiento de la región en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, regreso la palabra a Brenda para que nos explique la segunda parte. ¿Verdad, Brenda? Ahí sí, ya no estoy silenciada. Bueno, como les contaba Fred, la primera etapa del desarrollo de esta línea que nace acá con el centro basal fue desarrollar las metodologías, las técnicas y las estrategias. Entonces, uno de los artículos ya cuando empezamos a implementar las técnicas, que lo publicamos el año pasado, es cuando por primera vez pudimos validar el estudio de la variabilidad en fina escala espacial, cómo eran las mediciones, perdón, las emisiones de dióxido de carbono y metano en una turbera subantártica. Bueno, como muestra la imagen a la izquierda, ese es un esquema de cómo se ve esta Skirt Chamber, que es como la primera cámara o el concepto de cámara que se desarrolló, que está publicado también. Y este se va situando en distintos puntos donde vamos midiendo en cortos tiempos la emisión de gases, además del resto de parámetros que solemos analizar y que los mencionó anteriormente Fred. En este estudio lo que hicimos fue analizar 5 cuadrantes de 9 metros cuadrados y dentro de esos cuadrantes medimos 16 puntos al azar. Ya, me acuerdo. Y Tenía que llena de no sé quién está con el micrófono como para la prendido. colación. Entonces cuando llegaba conmigo. Me confunden. Ahora sí. Entonces, bueno, con estos datos generamos también mapas de calor, en este caso para la emisión de metano, que pueden ver a la derecha de donde está el esquema de la camarita. Y la escala va de azul, en donde hay consumo de metano, y a rojo, donde hay emisión. Y estos puntos rojos los denominamos hotspots o estos puntos calientes de emisión de metano. Algo bien importante de este estudio es que conseguimos analizar una escala de variación espacial de menos de 0,5 metros cuadrados, que eso ya es fina escala, alta resolución. Y dentro de todo nuestro análisis con respecto principalmente a las emisiones de metano, hicimos un análisis para ver cuál de todos los parámetros que estudiamos, que son composición vegetacional del punto medido, la temperatura, la radiación, la tabla de agua y la altura, ya que es una turbera esfagnosa y tiene un relieve, para ver cuál de estos tenía un efecto significativo o una correlación significativa con el aumento o disminución de las emisiones de metano. Y lo que observamos, como se ve en la gráfica del lado derecho de la lámina, es que en distintas especies o grupos taxonómicos, cuando la especie Tetronychus magellanicum era la especie dominante del punto medido, vimos un aumento significativo en las emisiones de metano. Por lo tanto, pudimos determinar que estos puntos calientes, estos hotspots de emisión de metano, estaban asociados a la presencia de esta planta. Otro clic, eso, gracias. Entonces, bueno, aquí hay una foto de Tetronychus magellanicum y cuando quisimos un poco investigar por qué cuando estaba esta planta presente aumentaba la emisión de metano, bueno,
analizamos, vimos y encontramos que posee una diferenciación o una especialización del tejido que se denomina aerénquima, y como se ve debajo de la foto del tetronsum, se ve un fragmento, un corte de tallo en donde se ve poroso, y al lado hay una foto de microscopía en donde se ve que el tejido parenquimático son células pequeñas que dejan entre medio grandes espacios vacíos por donde se facilita la oxigenación tanto de raíces como otros tejidos, de plantas acuáticas y o palustres, de tejidos que principalmente están sumergidos y que no tienen acceso y superficies disponibles directas al aire. Lo que entonces se propone en este trabajo y se ha propuesto antes en la literatura, que cuando están estas estructuras arenquimáticas, también aparte de funcionar como medio de transporte físico para el oxígeno, también es una vía de liberación del metano desde el suelo. Bueno, dentro de las proyecciones o subcapítulos dentro de nuestra investigación con los cuales nos gustaría avanzar, como parte de los objetivos es ampliarnos a toda la reserva de la biosfera, a la región austral y todas sus turberas, es poder generar un sistema de predicción de cuál sería el aporte de estos ecosistemas al balance de carbono de la región en este caso. Entonces, el concepto sería desarrollar un sistema de modelamiento de alta resolución que nos permita determinar el aporte de carbono al balance, tanto si están actuando estos ecosistemas de turbera como fuente, es decir, emisores de estos gases de efecto invernadero, o como sumidero, que es la captura y almacenaje del carbono. Y esto, una idea, es hacerlo utilizando como aproximación información sobre la composición vegetal del sitio a estudiar, de la turbera en cuestión, y además asociar un patrón de emisiones que hayamos caracterizado para cada especie. Una estrategia metodológica sería, por ejemplo, usar la tecnología de los drones con cámaras multiespectrales, en donde podemos entrenar el sistema con los espectros de absorción o los colores de las especies que están en las turberas, que es bastante característico y constante dentro de los sistemas de turbera patagónico. Lo que cambia es la proporción de cada una o la representación de cada una de las especies entre turberas. Y después de entrenar este sistema, sería, como se muestra en la parte derecha de la lámina, mapear, barrer todo o esta gran extensión de terreno donde está la turbera, y luego hacer la interpretación con el entrenamiento de colores para poder determinar cercanamente, lo más cercanamente posible, cómo están distribuidas las especies y cuál es la dominancia o cobertura que tienen. Y con ese dato alimentar un modelo que además vaya, como les digo, con un patrón, si es posible establecer, de las emisiones y o captura que tiene cada especie. Bueno, además, porque está, como vimos y hemos discutido a lo largo de esta presentación, esta es una línea que conversa con las otras líneas de investigación y es aplicable a todo lo que tiene que ver con los centinelas. Es que también parte del estudio se enfocó en ver cuál era el efecto de los castores en las emisiones de metano y dióxido de carbono en ecosistemas de bosque. Y en esta lámina podemos ver cómo se visualiza de una vista aérea un bosque no perturbado, que es la parte superior, y un bosque perturbado por el establecimiento de una castorera. Y la verdad es que la imagen habla por sí solo, las diferencias son sustanciales, y es importante mencionar que ambos paisajes, digamos, que estamos viendo están separados solamente por unos 100 metros de distancia. Eso, gracias. Bueno, otro dato importante es que relativamente recientemente, el año 2020, se publicó un estudio que hizo un catastro en la distribución de la densidad de castoreras en la zona austral, que abarca todo Tierra del Fuego hasta las islas aledañas a Puerto Williams. Y bueno, tanto Argentina como Chile, sin hacer diferencias limítrofes,
se ve que mientras más austral, más densidad de castoreras. En este artículo se ha descrito que entre ambos países, de Tierra del Fuego al sur, habría más de 200.000 castoreras, y solo en Isla Navarino habría más de 36.000 castoreras, lo cual nos hace pensar que hay mucho terreno o bosque que está interrumpido, perturbado, y por lo tanto determinar la huella de carbono o cómo aporta el balance de carbono de esta región casi completamente prístina es súper importante. Bueno, ahí vemos que no es tan prístina porque están los castores, pero es una de las partes más prístinas, limpias y funcionales que quedan en el planeta. De este planteamiento nace este artículo que está en preparación, pronto a ser enviado a una revista científica, en donde se analiza las emisiones de estos gases de efecto invernadero conducidas por el efecto de los castores en los bosques patagónicos más australes. Y el mensaje más importante de este estudio, o uno de los más importantes de este estudio, y como podemos ver en la gráfica, donde en naranjo está representado las emisiones en el bosque degradado por castor, y en verde en el bosque, por decirlo de alguna forma, saludable, que cuando vemos las emisiones de metano, el gráfico de la izquierda, cuando vemos los tres hábitats donde se midió suelo, agua y en tronco de árbol, en todos las emisiones de metano fueron mucho mayores con respecto a lo que se detecta en el bosque sano. Y en el caso del suelo, esto es bastante superior, en donde se midió 20 veces más emisiones de metano que en un bosque saludable. Ahora, cuando nos vamos a analizar qué es lo que ocurre con las emisiones de dióxido de carbono, también en suelo observamos que hay un aumento 11 veces mayor de las emisiones de dióxido de carbono en bosque sano, y en aquel que está degradado es bastante menor, no despreciable, pero bastante menor la emisión de metano. Entonces, ¿qué podemos entender, entre comillas, de esta figura y de este estudio? Es que el efecto del castor genera grandes emisiones en suelo de bosque que ha perdido su funcionalidad, ha cambiado la composición de todos los procesos que ocurren en el suelo, generando un gran aumento de este gas de efecto invernadero, que además, dentro de todos los gases de efecto invernadero, es de los que retienen mayor cantidad de calor. Y lo que podemos ver en comparación a este bosque saludable, este bosque ribereño que no está perturbado, es que hay mucho dióxido de carbono, pero que también es un indicador de que hay un bosque saludable que está respirando. Dentro de las líneas que siguen de esta línea con las pastoreras y su efecto perjudicial, por decirlo así, es que, bueno, nos preguntamos cuáles son los cambios que promueve el establecimiento de una castorera en las comunidades de organismos de suelo que están involucrados en el metabolismo del carbono. Ya vimos cuál era el efecto de la castorera en las emisiones de metano. Entonces ahora queremos saber, bueno, qué es lo que cambia, que genera este aumento. Y para eso estamos levantando el análisis de microbioma, en donde estamos analizando la diversidad y cómo está la comunidad de bacterias metanotróficas, que son aquellas que utilizan el metano como fuente de carbono, fuente energética, de arqueas metanogénicas, que son los microorganismos que parte del proceso de energía y consumo de carbono liberan como desecho o producto final metano. Entonces ahí tenemos las que consumen, las que liberan, y además incorporamos en este estudio a los invertebrados que son parte relevante de la parte intermediaria del metabolismo del carbono entre la comunidad de plantas, por ejemplo, y los microorganismos que están en la descomposición. Entonces, bueno, ahí podemos ver en la figura del lado derecho que, bueno, el castor tiene un efecto sobre la química del suelo y sus nutrientes, lo que a su vez tiene un efecto sobre la comunidad de invertebrados, la comunidad microbiana y la comunidad de plantas.
que además es afectada directamente por el castor. Y todo esto en conjunto tiene efectos directos sobre las emisiones de metano. Nosotros queremos, de alguna forma, poder caracterizar y describir cómo está funcionando este proceso. Y es importante también que les cuente que dentro de todos los parámetros que también medimos para poder ver si hay correlaciones directas o indirectas y cómo estos están siendo afectados o afectan nuestras observaciones, determinamos, bueno, las emisiones de estos gases, la química del suelo, cómo está la estructura de la comunidad vegetacional del entorno, pero además del punto medido, la temperatura tanto del aire, del suelo y la humedad o contenido de agua del suelo, que son factores súper importantes cuando estamos estudiando a nivel de microhábitat estos procesos. Y esto es parte del proyecto de tesis de magíster de Dalai Vargas, así que le doy todas las gracias por esa figura hermosa que nos regaló y nos entregó. Y menciono que esto es una tesis de magíster porque ya que hay muchos estudiantes en la audiencia, quiero que sepan que si les interesan los gases de efecto invernadero, la aplicación que sea en nuestros ecosistemas subantárticos son y están cordialmente invitados para contactarnos, para unirse a nuestro equipo de investigación y serán, por supuesto, cordialmente bienvenidos. Ricardo, ¿quieres decir algo? ¿O no? Tiene la mano levantada, según yo. Sí, eh, no, sumarme a las felicitaciones del innovador proyecto de Dalai Vargas, realmente felicitaciones. Yo conocí a Dalai hace unos meses, el año pasado, llegar a este nivel habla muy bien de Dalai, de quienes lo apoyan desde la Universidad de Chile y del trabajo tuyo, Brenda, con Fred y todo el equipo detrás. Así que muy bueno y realmente felicitaciones, Brenda, y por lo que acabas de mostrar junto a Fred. Tengo una pregunta específica que no quiero dejarla pasar. Respecto a Tetronium magellanicum, primero una especie muy interesante evolutivamente. Es una de las incógnitas que tenemos. Y la pregunta que quiero hacerte a ti, Brenda, y a Fred, es una hipótesis, digamos, que subieran napas de agua que estuvieran cercanas a las superficies de la turbera, este efecto transportador del Tetronium magellanicum para el metano podría disminuir significativamente. Eh, Pienso en esta hipótesis por dos razones. Primero, en cuanto al mecanismo, debido a que esta es una juncasia, en realidad una junca ginácea, que presenta raíces relativamente cortas. Entonces, claro, no podría actuar como transportador si la turbera estuviera teniendo de alguna manera la membrana, por decir así, impermeabilizante del agua. Y la segunda razón por la que hago la pregunta, porque esto lo encuentro sensacional, es una bomba para la ciencia, debido a que lo que estoy diciendo en el hemisferio norte tiene otro mecanismo, que es el permafrost. Cuando sale el permafrost, pasan muchas cosas que no ocurren con permafrost, que es realmente la capa impermeabilizante de muchos procesos de liberación de metano. Por lo tanto, estaríamos desde el hemisferio sur con Chick descubriendo un mecanismo distinto respecto al proceso, pero similar respecto al efecto de liberar desde las turbinas el metano, que tiene un impacto de gas de efecto invernadero mucho más intenso que el CO2. Entonces, no sé si pueden comentar sobre esta hipótesis que la estoy improvisando al escuchar la presentación, entusiasmado de la importancia de los niveles de las aguas freáticas en las turberas, que el rebajar estas aguas freáticas es uno de los principales respuestas y mecanismos al calentamiento global, porque mientras se calienta más, hay evapotranspiración, baja la capa y empiezan a funcionar estas verdaderas bombas de metano que es el Tetronium magellanicum. Eso me pareció muy, 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 muy llamativo y que me encantaría que lo comentaran. Bueno, Si me permites, Brenda, dale, pues. Sí, por supuesto. ¿sí? Yo creo que ojalá vamos a poder confirmar esa hipótesis que estás planeando, que tiene mucha lógica, Ricardo.
¿Por qué? Porque en la turbera, a la par de las mediciones que nos permitieron sacar los mapas de emisiones, a la par de eso tenemos 9 sensores que registran de forma constante la altura del agua en el subsuelo de la turbera. Y estamos por el momento haciendo un modelo que nos permite determinar la dispersión de 3 dimensiones del nivel de agua relativo al suelo. Y a la par de eso, en cada uno de los puntos donde medimos las emisiones, pues Brenda tomó imágenes para identificar la especie dominante. Entonces tendremos los puntos donde hay tetronsum y tendremos la altura del nivel freático en el subsuelo. Entonces, es una de las cosas que esperamos poder elucidar y la hipótesis que planeaste podría confirmarse. Eh, Pucha, yo quedo así como cabro chico saltando porque esto para compartir con los estudiantes, aquellos que tenemos, venimos de la generación de los años 70 y 80. Yo crecí, fui educado cuando la ecología fue dominada, sobre todo en Chile, por un grupo de comunidades biológicas, es decir, los procesos ecosistémicos eran mirados en menos, eran mirados como de los ingenieros, y los verdaderos ecólogos mirábamos las plantas, las comunidades, las interacciones. Tuve la suerte de conocer a Eugene Odum, que es uno de los padres de la ecología en Estados Unidos, esa escuela de ecología de Estados Unidos, que es la aproximación ecosistémica. El CHIC creo que debe asumir algo que están asumiendo muchos centros, que es una integración de ambas escuelas, es decir, los flujos con una aproximación ingenieril ecosistémica que tiene las entradas y salidas y que da los balances, pero, y aquí va el punto, se hace cargo de la diversidad de los componentes de las plantas. Y aquí están un primer resultado de mirar a las comunidades bióticas. Fíjense que con una planta vascular, así que estoy muy, muy, muy sorprendido, felicitando y bueno, quería, porque creo que tiene una enseñanza para todos los estudiantes que están sobre todo. La importancia de ver los dos, quiénes son los actores y cuáles son los procesos. Sí, yo solo quiero aportar una pequeña cosa que, bueno, ahí Fred fue bien enfático en que todavía estamos en proceso de análisis de datos, acabamos de tomar una infinidad de datos que fue en tiempo récord y lo importante y lo interesante ahora es que como mapeamos toda la turbera, tuvimos acceso a una mayor cantidad de especies porque la primera vez que publicamos este otro artículo fue en un lugar mucho más acotado, solamente 5 cuadrantes, ahora tenemos 126 puntos, con distintas composiciones y dominancias, y hay otras juncáceas que están incorporadas que también podrían estar de alguna forma funcionando así. Y lo otro importante, y que podemos ver en el mapa del metano que está en esta lámina, es que también pareciera que el efecto borde en el gradiente y cerca del cuerpo de agua principal, que sería el lago, la laguna, también parece que habría un efecto. Entonces ahí está la planta, la microtopografía, la tabla de agua, la humedad, etcétera. Y creo que parte de esto que estamos haciendo ahora es generar un modelo que nos permita predecir eh, bueno, cuáles son los efectos importantes y cómo conversan. Eso. Excelente. Paola, si coordinarías una sesión de preguntas o terminamos porque ya pasó hora y media, que era el tiempo previsto. ¿Qué hacemos? Ah, Andrés levantó la mano. Hola Andrés, gusto saludarte. Hola, un saludo a todas y todos y excelente concurrencia. Felicitaciones a los coordinadores. Y quería complementar lo que menciona Ricardo, el trabajo integrado y también agradecer la presentación de Brenda y de Frederick, porque nosotros estamos trabajando en los bosques de Kelp intentando avanzar también en cómo evaluar la cantidad de carbono que se captura, que se almacena y que después, ¿cierto?, se va a los sedimentos. Comenzando desde cero y el trabajo de Fred ha sido fundamental, de Fred, de Brenda y de su equipo,
para que nosotros vayamos avanzando también. Hemos hecho algunos experimentos en terreno en el verano pasado y todo lo que ellos han realizado ha sido muy inspirador para nosotros. Por lo tanto, refuerzo lo que dice Ricardo, de que en realidad todas estas investigaciones son muy hermosas, ¿cierto? Cuando se trabajan en equipo y nos integramos además, en distintos ecosistemas. Así que les agradezco y los felicito por la excelente presentación. Muchas gracias. Eh, Gracias, Andrés. Perfecto. Una cosa pequeña, como no vamos a tener tiempo para más preguntas y hay en el chat y ya no se puede responder en el chat, quizás pueden pedirle nuestros correos, Paulita, si se Eso, puede, porque si tienen preguntas las pueden hacer llegar por mail, no, ahí estaremos para resolverlas. excelente. Yo le iba a, no me había dado cuenta de la hora, ya nos pasamos un minuto, porque le iba a dar la palabra a Sebastián, que tiene una consulta aquí en el chat. Em, Quizás la podemos responder como lo último, y en efecto, como dice Brenda, em, si hay más preguntas, se agradece la disposición de Brenda para irlas preguntando vía correo electrónico. Yo les hago llegar el correo electrónico de Brenda y Ah, de... está sin micrófono el Sebastián. No, pero házmela llegar, Seba, por mail y lo resolvemos. Sí, Paula, bueno, muchas gracias por tu coordinación. Paula, a Sergio Acevedo, que ha apoyado desde la plataforma logística, y Sí. yo propongo respetar los horarios, porque es un gran esfuerzo que hacen todas y todos de estar a esta hora. Quiero destacar que en la Universidad Católica de Temuco hay personas como el doctor Juan Mancilla, el doctor Ricardo Salas Astraín, que son filósofos de educación intercultural, o sea, es muy interdisciplinario. Estamos implementando un proceso CHIC, y como esta es la primera sesión, tomó un poquito más tiempo partir. La sugerencia de Brenda es excelente, hagan las preguntas y tal vez en algún seminario futuro tenemos unos 15 minutitos al inicio para responder si es que hubieran algunos aspectos que se maduran. Eh, con Paula de todas maneras a enviar un mensaje a todas y todos. Vamos a ver cómo lo coordinamos con los resúmenes que ustedes enviaron, pero es la primera experiencia y queremos mantenerla ahora porque queremos ser respetuosos del esfuerzo de hacer este tiempo los días viernes. ¿Verdad? Muchas gracias. No podíamos tener un mejor seminario como para inaugurar esto, y agradecer a toda la plataforma de la Universidad de Magallanes, a los quienes nos han apoyado, y en particular al doctor Rodrigo Villa, que es el coordinador del doctorado, que ha trabajado mano a mano con Paula Caballero.